Jamás pensó que lo seguiría, mucho menos que terminaría con los ojos llenos de lágrimas frente a una esquina cualquiera, sin cámaras, sin reflectores, sin aplausos. Solo él, su chofer y un puñado de dulces envueltos con más esperanza que azúcar. Era una tarde cualquiera en Guadalajara. Canelo Álvarez acababa de finalizar una intensa sesión de entrenamiento. El gimnasio olía a sudor, a esfuerzo, a los sueños que no se duermen ni siquiera cuando ya se alcanzaron. Saludó a los de siempre, se puso su gorra y subió a su camioneta. ¿Vamos a casa, jefe?, preguntó su chofer, como todos los días. Pero Canelo no respondió de inmediato. Había algo en el rostro del hombre. Una sombra, tal vez, un gesto tenso, una mirada que evitaba el espejo retrovisor. No era la primera vez que lo notaba. Durante semanas había sentido algo raro. Su chofer, siempre puntual, comenzaba a mostrarse distraído. A veces llegaba con los ojos hinchados. Otras tenía el celular pegado al oído, murmurando palabras desesperadas. Esa tarde, en vez de ir directo a casa, Canelo pidió que oyeran música en silencio. Al llegar, fingió que olvidaba algo en el gimnasio y le dijo al chofer que se fuera tranquilo, que ya se las arreglaría para volver. Pero no era cierto. Esperó unos minutos, pidió otro coche a su equipo y comenzó a seguirlo. Si este tipo de historias toca tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje lleno de emociones reales. El chofer no se dirigió a su casa, ni al supermercado, ni al consultorio médico, como había dicho una vez a modo de excusa. Cruzó varias avenidas, salió de las zonas residenciales y se adentró en un barrio mucho más modesto, donde los postes parpadeaban y los perros dormían junto a bultos de basura. Finalmente, se estacionó junto a una tienda cerrada, en una esquina olvidada por el tiempo. Canelo aparcó lejos, bajó el asiento y observó. El hombre, aún con el uniforme de chofer, abrió la cajuela del coche. Sacó una caja de cartón cuidadosamente cubierta con papel celofán. Dentro había dulces, mazapanes, obleas, paletas, caramelos surtidos. Se los acomodó en los brazos como quien se pone un escudo y empezó a caminar. «¿Qué estás haciendo?», murmuró Canelo con un nudo apretándole el pecho. El chofer caminaba de puesto en puesto, de coche en coche, ofreciendo dulces con una voz apagada, casi como si le diera vergüenza hablar. «Un dulce, jefe, es para una causa». Algunos le compraban, otros no, pero él no se rendía. Cada moneda parecía pesarle en la mano, como si cargara mucho más que valor, como si cargara urgencia, angustia, necesidad. Canelo apretó los puños. Sabía que no era un simple trabajo extra. Algo pasaba, algo fuerte, algo que aquel hombre no se atrevía a contar. En ese instante, comprendió que esa esquina guardaba un secreto, y que ese secreto, por alguna razón, le había sido mostrado a él. No era casualidad, no era coincidencia, era un llamado. Esa noche, Canelo no pudo dormir. Cerraba los ojos y lo veía, ahí, parado bajo un poste roto con su caja de dulces y los ojos llenos de desesperación. No había visto esa mirada ni siquiera en sus rivales más duros dentro del ring, porque esto no era una pelea cualquiera, era una pelea por amor. Y Canelo estaba a punto de descubrir por quién peleaba realmente su chofer. A la mañana siguiente, el mundo siguió igual. Menos para Canelo. Se entrenó como siempre, comió como siempre, saludó a la gente como siempre. Pero por dentro, algo se había roto. Las imágenes de la noche anterior no lo dejaban en paz. Su chofer parado en la calle, con la caja de dulces en las manos y la mirada llena de angustia. ¿Desde cuándo pasaba eso? ¿Por qué nunca dijo nada? ¿Y cómo no se había dado cuenta antes? En el camino al gimnasio, Canelo lo miraba por el espejo retrovisor. El hombre manejaba tranquilo, con su misma educación y profesionalismo de siempre, pero ahora Canelo notaba más. Las ojeras marcadas, los dedos temblorosos al cambiar de velocidad, el teléfono que revisaba a cada rato con preocupación. «¿Todo bien, compa?»,
preguntó Canelo con tono casual. Sí, patrón, todo tranquilo, respondió él con una sonrisa fingida. Esa respuesta tan cortita, tan normal, dolió más que cualquier golpe arriba del ring. Esa noche Canelo volvió a hacer lo mismo. Dejó que el chofer se fuera primero y lo siguió a distancia. Y sí, ahí estaba otra vez, la misma esquina, la misma caja, el mismo ritual silencioso. Pero ahora Canelo decidió acercarse un poco más. Estacionó unas cuadras atrás, se puso gorra, cubrebocas y una sudadera con capucha. Caminó despacito, como cualquier persona más, y se colocó junto a un poste, observando desde lejos. El chofer no lo notó. Estaba muy concentrado, ofreciendo dulces a los carros que se paraban en el semáforo, uno por uno, con la voz apenas levantada. Buenas noches. ¿Quiere colaborar con un dulce? Es para una causa urgente, se lo prometo. Cada vez que alguien le decía que no, bajaba la cabeza. Cada moneda que recibía la guardaba como si fuera una joya, hasta que un coche se detuvo más de lo normal. El conductor bajó el vidrio. ¿Tú no eres el chofer de Canelo Álvarez? El tiempo se congeló. No, señor, se equivoca, respondió rápido con nervios. Claro que eres tú. Te he visto en videos. ¿Qué haces vendiendo dulces aquí? El chofer no supo qué decir. Tragó saliva. Sus ojos se pusieron vidriosos. Por mi hija, señor. Está enferma y pues hago lo que sea. El coche arrancó sin decir nada más. Y Canelo, desde la sombra, sintió un nudo en el pecho. Unos minutos después, el chofer se sentó en la banqueta, sacó el celular y marcó. Hola, mi amor. Sí, vendí un poquito más hoy. Mañana voy a probar en otro lado. No, no llores. Papá te prometió que te va a ayudar. ¿Sí? Tú aguanta, ¿vale? Pausa. Sí, yo también te amo, princesa. Canelo bajó la mirada. No quería que nadie lo viera con los ojos llorosos. Esa caja de dulces no era solo un trabajo. Era una esperanza, era un grito callado. Y ahí, en esa esquina oscura, se dio cuenta de algo. No podía quedarse mirando. No podía hacer como que no pasaba nada. Porque a veces las verdaderas peleas no están sobre un ring. Están en la calle, en una mirada cansada, en un papá que da todo por su hija, aunque nadie lo aplauda. Y en ese momento, Canelo decidió que iba a meterse en esa pelea. Al día siguiente, Canelo no aguantó más. Durante el camino al entrenamiento, el ambiente en la camioneta era tenso. El chofer intentaba fingir normalidad, poniendo música suave, sonriendo con cortesía, pero Canelo lo veía distinto. Ya no era solo su trabajador, ahora lo miraba como a un hombre con una carga enorme a cuestas. Cuando llegaron, Canelo no bajó de inmediato. Se quedó sentado unos segundos y sin rodeos le habló. «Compa, ¿por qué nunca me dijiste nada?» El chofer se congeló. «¿Cómo dice, patrón? Lo vi, te seguí. Sé que estás vendiendo dulces en la calle. Vi todo». El silencio que siguió fue eterno. El hombre se quedó paralizado, los ojos clavados en el volante, el rostro pálido, casi como si le hubieran descubierto un crimen. «Patrón, discúlpeme, no quería que se enterara. No era mi intención que usted...» Su voz se quebró. «Que usted me viera así». Canelo lo miró, serio, pero con el corazón abierto. «¿Por qué lo haces?» El chofer bajó la mirada. Le temblaban los labios. Luego, sin poder contenerse, comenzó a llorar. «Es mi hija, patrón, tiene leucemia. Tiene apenas 7 años y los tratamientos son carísimos. No me alcanza, ni con mi sueldo, ni con préstamos, ni con nada. Y no quise molestar, no quise pedir. Por eso salgo a vender dulces cuando puedo». Las lágrimas le corrían por el rostro. Canelo lo escuchaba en silencio, con los puños cerrados, conteniendo una rabia impotente contra la injusticia de la vida. «La doctora dice que necesita una operación en Houston. Y no tengo cómo. Estoy haciendo todo lo que puedo, patrón. Todo lo que está en mis manos». Canelo respiró hondo. Lo que sentía no era lástima. Era otra cosa. Una mezcla de admiración, dolor y una profunda empatía. «¿Y por qué no me lo dijiste antes?
preguntó con suavidad. El hombre lo miró con los ojos rojos. Porque usted ya me da trabajo, ya me ayuda con eso. Yo no quería abusar, no quería que pensara que estaba aquí por interés. Yo solo soy un papá desesperado. Canelo se quedó en silencio. Las palabras se le atoraban en la garganta, porque ahí estaba, frente a él, un verdadero guerrero. Un hombre que se partía en mil para salvar a su hija. Un hombre que nunca pidió nada, que nunca se quejó, que prefirió tragarse la dignidad antes que dejar a su hija sin luchar. Y entonces Canelo lo entendió. El mundo está lleno de peleas invisibles, batallas que nadie ve, historias que no salen en la tele ni se cuentan en entrevistas, pero que son tan reales y tan duras como cualquier campeonato mundial. Esa noche, Canelo no pudo dormir. Estaba en su cama, mirando al techo, con el alma agitada. Recordó su infancia, los días en que su madre contaba las monedas para comer, las veces que su padre salía a buscar trabajo sin saber si volvería con algo. Recordó sus propias lágrimas de niño, cuando no entendía por qué la vida era tan injusta con los que más amaban, y comprendió que ahora le tocaba a él hacer algo, no por caridad, no por fama, sino porque sabía lo que era mirar al vacío y no tener a quien pedirle ayuda. Y ahora él era ese alguien, ese que podía cambiar una historia con una sola decisión, y esa decisión estaba cada vez más cerca. Pasaron 2 días, 2 días en los que Canelo no dejó de pensar en el rostro de su chofer, en su voz quebrada, en las lágrimas que no pedían compasión, sino fuerza. Había algo en esa historia que le calaba los huesos, porque no era solo el dolor de un padre, era un reflejo, un espejo de su propio pasado. Canelo comenzó a recordar a su madre contando las monedas para comprar tortillas, a su padre vendiendo lo que podía para mantener a 8 hijos, a él mismo de niño limpiando carros junto a sus hermanos para juntar lo del día. Recordó lo que era tener hambre, no hambre de comida, eso sí, pero sí hambre de esperanza, hambre de una salida, hambre de un todo va a estar bien, aunque nadie lo dijera. Por eso lo que vivía ahora su chofer le dolía tanto, porque no lo estaba viendo desde arriba, lo estaba viendo desde adentro. Esa noche habló con Fernanda, su esposa. No sé qué hacer, no quiero humillarlo, no quiero que sienta que le estoy haciendo el favor, dijo, con el rostro tenso. ¿Y qué sientes tú?, preguntó ella con dulzura. Siento que tengo que ayudarlo, pero no por lástima, sino porque lo entiendo, porque he estado ahí, porque si yo tuviera que vender lo que fuera por salvar a mi hija, también lo haría. Y si alguien hubiera tenido la oportunidad de tenderme la mano en ese momento, lo habría agradecido toda la vida. Fernanda lo miró con orgullo, le acarició la mano. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. No se trata de salvar a alguien, se trata de estar para alguien justo cuando más lo necesita. Canelo bajó la mirada, respiró hondo. Sí, ya sé lo que voy a hacer. Al día siguiente hizo algunas llamadas. Contactó discretamente a un amigo que tenía conexiones con hospitales en Estados Unidos. Pidió informes, presupuestos, alternativas. Hazlo como si fuera para mi hija, ¿me entiendes?, dijo con firmeza. Organizó todo sin que su chofer supiera nada. No quería que se sintiera invadido, ni menos hombre por recibir ayuda. Quería que se sintiera acompañado, respaldado, como un hermano. Y mientras eso avanzaba, cada vez que lo veía manejar, su corazón se apretaba. El chofer seguía siendo el mismo, puntual, respetuoso, discreto, pero había algo en su mirada, una tristeza escondida, una esperanza frágil que parecía romperse con cada día en lo que pasaba. Canelo lo admiraba, no por ser fuerte, sino por ser humano. Un viernes por la noche, después del entrenamiento, Canelo le pidió que lo llevara a un lugar diferente. ¿A dónde vamos, patrón? Confía en mí, respondió con una leve sonrisa. Llegaron a un restaurante reservado, en una terraza discreta. Allí había algunas personas esperando.
su representante, un médico y una videollamada preparada con una traductora desde Houston. El chofer no entendía nada. «Patrón, ¿qué es esto?» «Es tu pelea, compa, y vine a hacer tu esquina». El hombre abrió los ojos confundido. Canelo le entregó un sobre. Dentro había un resumen médico, un plan de tratamiento y un cheque con la cantidad exacta para cubrir la operación de su hija. «Tu hija se va a operar. Todo está listo. Los vuelos, la clínica, los doctores. Lo único que falta es que tú digas sí». El chofer no podía hablar, no podía ni moverse. Sus manos temblaban. Las lágrimas le brotaron sin control. Se tapó la cara, avergonzado de llorar. «Yo no sé qué decir, no sé cómo. ¿Por qué usted haría esto?» Canelo se acercó, lo abrazó. «Porque tú harías lo mismo por ella. Y yo, por la mía, también». En ese momento no eran patrón y empleado, eran dos padres, dos hombres, dos corazones unidos por lo más poderoso que existe, el amor por un hijo. Y lo que nació en una esquina de silencio estaba a punto de convertirse en una historia que conmoviera a todos. La noticia empezó a correr como esas verdades que nadie grita, pero todos sienten. Primero fue un susurro entre los compañeros del gimnasio. Luego alguien en el vecindario lo comentó con voz baja. «Dicen que la hija del chofer de Canelo va a operarse en Houston». «¿Y cómo le hizo? Eso cuesta una fortuna». «Pues, que fue él, Canelo». Pero él no confirmó nada, no subió historias, no dio entrevistas, no dijo una sola palabra al respecto. Porque cuando un acto nace del alma, no necesita reflectores. Se hace por amor, no por aplausos. La operación fue programada para el martes por la mañana. Todo se había movido en silencio, como él lo había querido. Pero la noche del lunes sintió que todavía había algo más que debía hacer. Algo que no tuviera que ver con el dinero, ni con el hospital, sino con el corazón. Llamó al chofer temprano, antes de que terminara su jornada. «Compa, ¿puedes acompañarme esta noche? Tengo algo especial». El chofer, sin sospechar nada, aceptó. Llegó puntual, como siempre, con la misma ropa pulcra, el mismo respeto. Pero algo dentro de él estaba inquieto. Tal vez intuía que esa noche no sería como las demás. Llegaron a una terraza sencilla, elegante, pero cálida. La habían decorado con luces suaves, algunas flores frescas y una atmósfera íntima. No había prensa, no había curiosos, solo las personas que debían estar ahí. El equipo más cercano de Canelo, su esposa Fernanda, algunos amigos del gimnasio y una pantalla grande conectada por videollamada. Cuando el chofer bajó del coche y vio todo eso, se quedó inmóvil. No entendía nada. «¿Qué es esto, patrón?», preguntó confundido. Canelo lo miró con una sonrisa suave, pero con los ojos brillando. «Es para ti y para ella». La pantalla se encendió y ahí apareció ella, su hija, desde una habitación de hospital en Houston. Tenía puesto un gorrito colorido, decorado con mariposas dibujadas, y una bata celeste que le quedaba enorme. Pero su sonrisa era tan grande que iluminó la terraza entera. «Papá», dijo con voz alegre y temblorosa, «me dijeron que mañana me operan. Me voy a poner bien». El chofer no resistió. Sus rodillas se doblaron, como si el alma se le saliera del cuerpo. Cayó al piso sin fuerza, cubriéndose la cara con ambas manos. Sollozaba temblando, diciendo apenas: «Gracias, Dios mío, gracias, gracias». Nadie se atrevió a romper ese momento. Algunos se secaban las lágrimas en silencio, otros bajaron la cabeza. La emoción no cabía en el pecho de nadie. Canelo se acercó despacio, lo ayudó a incorporarse. Le entregó un sobre pequeño, doblado cuidadosamente. «Esto es para cuando regresen. No es solo para la operación, es para que tú y tu familia empiecen de nuevo, sin deudas, sin miedo». El chofer miró el sobre como si quemara. Lo abrió con las manos temblorosas. Dentro, además de un cheque, había una hoja doblada en 4, una carta, escrita a mano, con letra firme y tinta negra.
A veces, los verdaderos campeones no tienen cinturones ni fama. Tienen una hija enferma y un corazón que no se rinde. Tú eres uno de ellos. Con respeto y admiración, Canelo Álvarez. El chofer leyó en voz baja. Cuando terminó, volvió a llorar, pero ya no con tristeza, sino con gratitud, con alivio, con una paz que no sentía desde hacía meses. Después del evento, cuando todos empezaban a despedirse, la enfermera del hospital se acercó a la cámara y le entregó algo a la niña, una hoja de papel y unas crayolas. ¿Quieres hacerle un dibujo a tu papá antes de dormir? La niña asintió. Se sentó en la camita, sacó la lengua en señal de concentración y se puso a dibujar rápido. En menos de 5 minutos levantó la hoja frente a la cámara. «Es para ti, papá», gritó con orgullo. Era un dibujo infantil. Un hombre de cabello rojo con guantes de box y alas grandes parado al lado de Mindnasin. Una niña pequeña. Estaban de la mano. Alrededor, corazones y estrellas. Arriba, con letras torcidas pero entendibles, había una frase escrita con crayón morado. «Mi ángel de los dulces». La enfermera giró la cámara para mostrarlo mejor. Canelo tragó saliva. El chofer no pudo ni hablar, solo se cubrió la boca y asintió. Esa noche, de regreso, el chofer manejaba en silencio. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Era uno más sereno, uno que ya no pesaba. Al llegar, apagó el motor, pero no bajó de inmediato. Miró por el espejo retrovisor, con los ojos aún húmedos. «Gracias, patrón, no solo por lo que hizo por mi hija. Gracias por no haberme visto como un empleado, sino como un padre». Canelo lo miró. Sus ojos también brillaban. «Gracias a ti por recordarme lo que realmente importa». El motor volvió a encenderse, y aunque el camino era el mismo de todos los días, esa noche no iban hacia cualquier destino. Iban rumbo a una nueva historia, una donde el amor, la fe y la dignidad ganan por nocaut. Pasaron los meses. El sol ya no pegaba con la misma fuerza y los árboles del parque donde Canelo solía correr al amanecer se vestían de otro color. Todo parecía igual en la ciudad, pero no en su interior. Desde aquella noche en la terraza, algo se había transformado. No era fama, ni gloria deportiva, ni algún nuevo patrocinio. Era otra cosa, algo más hondo. Era paz. Una paz que no venía de ganar un cinturón. Una que no brillaba en vitrinas ni se medía en títulos. Era la paz de haber hecho lo correcto, sin que nadie se lo pidiera. Una tarde cualquiera, mientras entrenaba en silencio, su celular vibró. Era una videollamada. Al contestar, apareció la niña, la misma que antes hablaba entre tubos y batas médicas. Ahora con el cabello creciendo, otra. ¿Ves? Tenía el rostro redondeado, las mejillas llenas de color y una energía que traspasaba la pantalla. «Hola, campeón», gritó emocionada. «Ya puedo correr otra vez». «Mira», y se alejó unos pasos, corriendo por la sala de su casa como si el mundo le perteneciera. Detrás, su madre reía y su padre, el chofer, simplemente la observaba con los ojos inundados. No dijo nada, solo levantó la mano, la puso sobre el pecho y asintió. Canelo sintió un nudo en la garganta. Cerró los ojos y esa noche no pudo dormir. La escena se repetía en su cabeza una y otra vez. La voz de la niña, su risa, el dibujo, la esquina. Y entonces, sin avisarle a nadie, tomó una decisión. Ese viernes se vistió con lo más sencillo que tenía. Jeans, una camiseta blanca, gorra, lentes oscuros. Sin seguridad, sin cámaras, sin equipo. Llamó al chofer, su amigo. «Compadre, ¿puedes llevarme a un lugar?» «Claro, patrón». «¿A dónde?» «A la esquina». El chofer lo miró por el espejo. «¿La de...?» «Sí, esa». No preguntó más. El auto se detuvo frente a la misma banqueta. El mismo poste torcido, la misma tienda cerrada, el mismo asfalto cuarteado, pero todo se sentía distinto. Bajaron sin hablar. Canelo se adelantó unos pasos, miró alrededor. La reja rota seguía ahí, el grafiti deslavado también, pero ahora ese lugar tenía otro peso.
otro significado. Era más que una calle cualquiera. Era un recuerdo, un símbolo. Ahí se había revelado una historia. Ahí había nacido un milagro. Canelo se agachó con cuidado y sacó algo del bolsillo interior de su chamarra. Un marco pequeño, envuelto con papel protector. Lo desenvolvió y lo sostuvo entre las manos. Era el dibujo, el que la niña le había mostrado por videollamada aquella noche. El ángel de los dulces, decía arriba. Lo apoyó contra el poste, justo donde había visto por primera vez al chofer vendiendo. Luego sacó una pequeña caja con dulces mexicanos, obleas, palanquetas, tamarindos, mazapanes, y la puso a un lado del dibujo. Respiró hondo, muy hondo, como si dejara ir algo que llevaba mucho tiempo dentro. «Gracias», murmuró. No sabía si se lo decía a Dios, al universo, a la niña o a sí mismo. Tal vez a todos. En ese momento, una señora de edad, con mandil y escoba en mano, que barría la banqueta de enfrente, lo miró con curiosidad. «¿Usted es Canelo?» Él se giró despacio, bajando un poco los lentes oscuros. Asintió. «Sí, señora». La mujer se acercó con pasos lentos, dejando la escoba apoyada contra una pared. «Yo lo vi aquí hace tiempo», dijo. «Usted estaba en el coche y su chofer, él vendía dulces justo ahí. Lo vi varias veces, nunca supe qué pasó después, pero desde ese día no he dejado de creer que todavía existen los buenos». Canelo se quedó en silencio. Luego le extendió la caja de dulces. «Tómela, por favor». «¿Para mí?» «Sí. Y si en algún momento ve a alguien que la necesite más que usted, pásela, solo eso». La señora tomó la caja con las dos manos, como si fuera un tesoro. Los ojos le brillaban. «Ya lo hace, señora», respondió Canelo con una sonrisa sincera. No dijo más. No hacía falta. A veces, las palabras sobran cuando el corazón ya habló. Se despidió con un gesto de cabeza, se volvió a colocar los lentes y caminó de regreso al coche. El chofer lo esperaba de pie, apoyado discretamente contra la puerta, con la mirada clavada en el dibujo ahora enmarcado. «No pensé que lo guardaría», dijo con voz baja, conteniendo la emoción. «No lo guardé, lo llevé conmigo», respondió Canelo. «Lo tuve en mi oficina, en mi casa, en el camerino. Me acompañó en todos los entrenamientos, pero hoy tenía que volver a donde nació». El chofer asintió, los ojos vidriosos. Se acercó, se agachó junto al marco y lo acarició con la yema de los dedos. «Ella lo va a querer ver aquí. Vamos a traerla algún día cuando esté más fuerte». «Me encantaría», dijo Canelo. El sol comenzaba a caer. La esquina se tiñó de un naranja suave. Un perro dormía a lo lejos. Un niño pasó en bicicleta, sin saber que ahí, justo ahí, había sucedido algo que cambió el curso de varias vidas. Canelo observó en silencio. Pensó en todo lo que había vivido, en los cinturones ganados, en las batallas que marcaron su carrera, en las ovaciones, los trofeos, los contratos. Y sin embargo, nada, absolutamente nada, se comparaba con ese momento, con esa esquina, con ese acto pequeño y silencioso que no saldría en portadas, pero que viviría para siempre en el corazón de una niña, de un padre y de todos los que lo supieron ver. Antes de irse, Canelo sacó una pluma del bolsillo trasero, se agachó y escribió algo en el marco, en una esquina discreta. «Aquí ganó el amor». Canelo se levantó, se giró y subió al coche. El chofer encendió el motor sin decir palabra. Ambos miraban al frente, pero sabían que algo grande había quedado atrás. Una historia, una huella, una señal para quien pasara por ahí con el corazón despierto, y así, entre luces que se encendían en la ciudad y sombras que se estiraban sobre el pavimento, la camioneta arrancó. No hacia una pelea, no hacia una fama, sino hacia una vida distinta. Una donde, si alguien preguntaba quién fue el verdadero campeón, la respuesta no estaría en un ring, estaría en una esquina, en la esquina donde todo cambió.